got the results today from my doctor. He said I was a beast. No, he said you were obese. Oh. Donde se esconden los monstruos. Por Luis Gifrio. Capítulo 9. Trabajo sangriento. Resumen. Surge un caso que Izuku no puede abordar solo. Un viejo enemigo asoma la cabeza. Se hace una súplica. Notas. No pensé que iba a terminar de escribir esto hoy, pero mi inexplicable capacidad para motivarme en los peores momentos posibles realmente funcionó por una vez. Sé que he estado actualizando esto mucho últimamente, pero bueno. Simplemente sigo a mi musa a donde quiera que vaya, y ha estado yendo aquí durante un par de semanas. Además, me di cuenta recientemente de que la fecha en que se subirá este capítulo es casi exactamente un año después de que se publicara el primer capítulo de mi primer Fike Now 3. He recorrido un camino tan largo en ese año que, sinceramente, me sorprende. Parece que el tiempo ha volado, pero me he convertido en un mejor escritor. Gracias a todos los que han estado conmigo en ese viaje. Ahora bien, pasemos a un capítulo que ha estado en proceso desde que comencé a planificar este fic. Disfruta. Ver el final del capítulo para más notas. Izuku pasó la mayor parte de los siguientes días distraído. Cada vez que no estaba de patrulla o en la oficina, se encontraba pensando en la nota de Mina, o en Mina misma, entrando tambaleándose en la agencia cubierta de sangre y quemaduras. Izuku había sufrido muchas lesiones a lo largo de los años. Muchas de ellas eran suyas, además. Incluso si él no había pasado la mayor parte de sus días escolares destrozándose las extremidades, aunque desde entonces se había familiarizado demasiado con las heridas graves. Civiles, compañeros héroes, villanos, él mismo otra vez, en la media década desde que se graduó de la UA, Izuku había visto mucho dolor y sangre. Pero nada de eso, ninguno de ello, lo había afectado de manera muy similar a como lo había hecho Mina al desplomarse en sus brazos. Por un solo y terrible momento, Izuku pensó que se estaba muriendo. El estado de su ropa había significado que no podía decir que tan gravemente estaba herida, por lo que su mente había corrido con la gran cantidad de sangre que manchaba su piel rosada, imaginando una situación que era mucho, mucho peor de lo que realmente era. Aún así, Izuku no debería haber sido así congelado, no debería haber tenido que luchar contra el pánico como lo hizo. Había mirado fijamente el rostro inconsciente de Mina durante lo que pareció una eternidad antes de que el entrenamiento y la experiencia finalmente le permitieran entrar en acción. Todo el tiempo también había estado agonizando por lo que haría si cometía un error, si no podía arreglarlo, si ella seguía sangrando hasta sangrar ella no lo había hecho. Esa fue la parte importante. Izuku la había salvado. Pero ese no había sido el final de su agitación. Cuando Mina se despertó de nuevo, Izuku hizo el ridículo, balbuceando y tartamudeando como si fuera un joven de 15 años que se encuentra con Olmig por primera vez otra vez. Había pensado que había superado esas viejas ansiedades e inseguridades. Ser el héroe indiscutible más grande de Japón tendía a hacer maravillas para la confianza en uno mismo. Pero no, en el momento en que conoció los ojos dorados de Mina, la incómoda vergüenza regresó con toda su fuerza. ¿Qué fue mal con él? Igualmente confuso había sido el rage Izuku sintió cuando se enteró de que las lesiones de Mina provenían de Bakugo de todas las personas. La indignación hacia un héroe que conocía por repartir violencia innecesaria era una cosa, pero el deseo de aplastar Bakugo, para realmente lastimarlo, eso era nuevo y asustó a Izuku hasta la médula. Y entonces llegó el día y la vida de Izuku se igualó más complicado. Mientras observaba ansiosamente el reloj, esperando hasta poder escabullirse e ir a encontrarse con Mina en el primer nivel, Izuku fue sacudido de sus pensamientos por un fuerte y apresurado golpe en su puerta. Sorprendido, gritó: «¡Entra!». La puerta estaba abierta con los hombros abiertos, revelando la amplia forma de Hiro. Izuku se preparó para algún comentario ingenioso o burlas amistosas, pero otra mirada al rostro de Hiro lo puso fin. Hiro era todo negocios. Más que eso, había una nube oscura detrás de sus ojos, una tristeza que Izuku no había visto desde entonces, una ciudad convertida en polvo. Una misión que salió tan horriblemente mal que nada podría haberla solucionado. Una guerra. ¿Qué está pasando?, Izuku preguntó al instante, sin necesidad siquiera de preguntar para saber que algo andaba mal. Hiro entró en la oficina, pero no estaba solo.
Detrás de él, agarrando una lima y luciendo más que un poco intimidado, estaba Izuku. Se confundió aún más. «¿Akari?», gritó cuando Hiro cerró la puerta detrás del joven compañero. Akari asintió, la expresión de su rostro sugería que habría estado temblando si su columna no estuviera recta como una baqueta. Colocando su rostro en un arreglo sombrío que parecía una parodia de las nubes de tormenta en el de Hiro, asintió y dijo: «Hola, Atlas». Izuku levantó una ceja. «Llámame Izuku», dijo automáticamente. Los ojos de Akari se abrieron y se estremeció un poco. Izuku sintió una sonrisa. Antes de que Akari pudiera empezar a confundirse de nuevo, Ejiro interrumpió. «Mira, me gusta tanto burlarme de los compañeros como de cualquier otro, pero esto es importante». Al instante, Izuku se volvió más sombrío y confundido. Cualquier cosa lo suficientemente seria como para hacer que Ejiro dejara de bromear era serio. Se sentó en su silla y los dedos se doblaron mientras se inclinaba hacia adelante. «Escuchémoslo entonces», respondió, enérgico y profesional. Akari dudó y se giró para mirar a Ejiro como si esperara que hablara. Ejiro hizo un gesto hacia la mesa, como si le dijera: «¿Y bien?». Llegar a ello respirando profundamente, Akari dejó el archivo que había estado llevando en el escritorio de Izuku. Ella lo abrió e Izuku sintió que cambiaba a su propia versión de la expresión del rostro de Ejiro. Tormentoso y sombrío, con ojos que miraban al pasado. «¿Qué estabas haciendo con el expediente del caso de Himiko Toga?», Izuku preguntó de manera uniforme y sin tono. Akari dudó por un segundo, pero rápidamente respondió: «El otro día tenía algo de tiempo libre y se me pasó por la cabeza un pensamiento sobre el caso». «Pensé», Izuku la despidió antes de que la explicación de Akari pudiera convertirse en un balbuceo. «Está bien, eso tiene sentido», le aseguró. Como si no le sorprendiera que Izuku hubiera logrado leer más o menos su mente, Akari simplemente asintió y continuó: «Bueno, pensé en el caso. Supongo que no es un pensamiento, realmente. Más bien una corazonada. O una sospecha». Los ojos de Izuku se entrecerraron. A pesar de que ella era propensa a la adoración de héroes y un poco de incomodidad, él no había contratado a Akari porque ella era inútil. De hecho, bajo el brillo juvenil de sus ojos, tenía las características de una detective de primer nivel. Si tenía una corazonada sobre algo, probablemente valía la pena investigarlo. Pero aún así, el tema de esa corazonada, Izuku estaba tan absorto en sus pensamientos que tuvo que obligarse a centrarse nuevamente en Akari mientras ella continuaba. «Entonces, eché un vistazo a lo que teníamos sobre ella y me di cuenta de que no se había visto a Himiko Toga en persona en casi 8 años, ¿verdad?». Izuku asintió lentamente y su expresión se oscureció. Toga fue el último miembro de la Liga de Villanos que todavía estaba prófugo. Se había deslizado a través de varias redes en esos días caóticos y frenéticos al final de la guerra, cuando Izuku había derrotado a Shigaraki en una batalla que todavía le dio pesadillas. Ninguno de los demás lo había hecho, y el último Nom rebelde había sido limpiado hacía un par de años, pero Toga era un cabo suelto. A muy peligroso cabo suelto. Izuku sabía que la mitad de sus antiguos compañeros de clase todavía tenían algún tipo de código secreto que usaban para identificarse entre sí, para que Toga no se infiltrara en sus filas y los masacrara como lo había hecho demasiadas veces. «Sí», confirmó Izuku, con los ojos fijos en el escritorio mientras Akari extendía varios documentos. Supuestos avistamientos, psicoanálisis, mapas, desgloses de peculiaridades, órdenes judiciales. Logramos estar cerca de atraparla 1 o 2 veces en el primer año aproximadamente, pero después de eso, desapareció. Nuestra mejor suposición es que ella huyó del país o...». Izuku dudó. Por alguna razón, mientras sus labios intentaban formar la siguiente palabra, ojos dorados brillaron en su mente. Toga los tenía cortados y parecidos a gatos, y algunos testigos dijeron que esos ojos a menudo permanecían incluso cuando ella se transformaba, lo que indicaba que se trataba de uno de los peores asesinos en serie de la historia japonesa reciente. Pero no, los ojos en los que pensaba Izuku no eran los de Toga. Eran oro más profundo, no el amarillo enfermizo de la bilis o la mirada brillante de un depredador. Eran más como el brillo de un tesoro perdido hace mucho tiempo. Eran los ojos de Mina e Izuku sabía exactamente por qué me habían venido a la mente. Al ver a Izuku dudar, Akari preguntó débilmente: «¿Oh, qué?». Izuku la miró a los ojos y sonrió disculpándose.
Él respondió, o que ella desapareció en las profundidades. Los ojos de Akari se abrieron en comprensión. Dedex, la enorme ciudad de las sombras en la parte más profunda y laberíntica del metro, era más o menos el escondite perfecto para cualquiera que huyera de la ley. Los héroes casi nunca bajaban allí. Era simplemente demasiado peligroso, demasiado confuso y demasiado arriesgado. El gobierno alentó eso. Prefirió olvidar que las profundidades siquiera existían, contento de dejar a aquellos que no estaban dispuestos a mantener la paz en su propio pequeño mundo. Un mundo tan mortal para los héroes que cada intento de limpiarlo había terminado en sangre. Por primera vez, Ejiro habló y agregó: esa siempre ha sido la teoría que tiene más sentido para mí. Para alguien como Toga, habría sido mucho más difícil huir del país justo después de la guerra. Había seguridad en todas partes y ni siquiera ella podría haberlo superado todo. Es mucho más sencillo simplemente derretirse en las profundidades. Nadie baja nunca allí a menos que no tenga otra opción, manteniendo los pensamientos sobre Mina lo más lejos posible en su mente. Izuku replicó. Pero aún así nos habríamos dado cuenta si tuviéramos un asesino en serie aquí abajo. Toga no me parece del tipo que simplemente deja de matar gente. Diablos, estamos bastante seguros de su peculiaridad hace su anhelo de sangre. ¿Alguien habría visto un rastro de cadáveres como ese? Sobre eso, Akari interrumpió torpemente, sonrojándose mientras Izuku se giraba hacia ella. Creo que puedo ayudar con eso. Izuku casi se atornilla en posición vertical. Se necesitó un verdadero esfuerzo para mantenerse bajo control mientras respondía. Bueno, veamos qué tienes entonces. Akari asintió, inclinándose sobre el escritorio mientras sacaba un nuevo documento. Mientras trabajaba, dijo, tuve el mismo pensamiento que tú mientras revisaba el archivo. Solo ha habido unos pocos asesinatos en los últimos 7 u 8 años que encajan con el modus operandi de Toga, y están separados por enormes periodos de tiempo sin ningún asesinato. Ese es otro punto en contra de que sea ella. Por lo que sabemos, Toga siente el impulso de matar o como quieras llamarlo con bastante regularidad. No veo por qué ni cómo eso podría haber cambiado. Además, las personas que murieron fueron encontradas por todo el metro, no agrupadas en los niveles inferiores como razonablemente se esperaría. Definitivamente no está conectado, o eso pensé. Akari hizo una pausa, comprobando claramente si su audiencia la seguía. Un espectro de su incomodidad pareció volver a aparecer, habiéndose desvanecido una vez que se puso manos a la obra. En los pocos momentos de silencio, Izuku miró a Ejiro. ¿Ella te trajo esto primero? Él asumió. Ejiro asintió, con los brazos corpulentos cruzados sobre el pecho. Sí, confirmó. No te lo habría traído si pensara que no había nada aquí. Izuku asintió. Puede que el trabajo de detective no haya sido la especialidad de Ejiro. Era mucho más un héroe directo de primera línea, pero sabe lo suficiente como para encontrar fallas en ideas tontas. Si no pudiera encontrar ninguno aquí, Izuku le hizo un gesto a Akari para que continuara, lo cual hizo. Al principio estaba bastante segura de que los asesinatos dispersos no tenían relación entre sí, dijo. Claro, encajan en el estilo de Toga. Múltiples puñaladas, signos de emboscada, drenados de toda su sangre, pero estaban demasiado separados, cronológicamente y geográficamente. Pero, entonces me di cuenta de algo. Akari exhaló suavemente, dando vuelta a un trozo de papel para mirar a Izuku. Lo miró de cerca. Era una lista de nombres. Nombres con los que no estaba familiarizado y se sabía de memoria los nombres de las posibles víctimas de Toga. Había estudiado ese caso extensamente, decidido a traer a Toga. Él nunca había encontrado nada. Akari le dijo, hay muchos problemas con el sistema para reportar personas desaparecidas o muertas, especialmente cuanto más bajo se llega en la ciudad. Es muy posible que estemos pasando por alto más de la mitad de esos casos. Más, si se tienen en cuenta las profundidades. Los ojos de Izuku se abrieron cuando comenzó a juntar las piezas él mismo. Ni siquiera lo había hecho pensamiento de eso. Había estado tan concentrado en los casos que Cole resolver, que se había olvidado de preguntarse cuántos ni siquiera conocía. Por supuesto, silbó. Ella Wolf, quédate en las profundidades. Hay mucho menos riesgo de que la noten allí. Ella podría matar a una docena de personas al día y nunca lo sabríamos. ¿Y entonces qué pasa con los casos que ya sospechábamos? Ejiro señaló. Muchos de ellos se encontraron en los niveles superiores.
Uno incluso estaba en el primero. Akari asintió. Yo también lo pensé, ella estuvo de acuerdo. Pero luego revisé esos casos nuevamente. Y encontré algo que tenían en común. Los ojos de Izuku y Ejiro se abrieron cuando les mostró una serie de páginas, cada una de ellas un informe de caso. La ubicación había sido resaltada en cada uno de ellos. Ejiro juró, al igual que Izuku. Los túneles, dijeron al unísono. Los ojos de Akari eran sombríos. Los túneles, ella estuvo de acuerdo. En cada caso que Don Nobuo fue encontrado en algún lugar de las antiguas redes de contrabandistas. Probablemente se perdieron más, pero, bueno, no habría nada que impidiera a Toga solo cazando en las profundidades. Quizás ella aparece de vez en cuando en busca de un objetivo más riesgoso. Tal vez esté siendo oportunista o... Bueno, sabemos que Toga a menudo mata a personas que la atraen, por una razón u otra. Quizás eso tenga algo que ver. Izuku asintió para sí mismo, aunque su frustración consigo mismo comenzaba a aumentar. Ni siquiera importa, maldijo. Lo importante es que probablemente ha estado usando esos túneles durante años, y nunca pensamos en ello. Probablemente, admitió Akari, claramente demasiado concentrada como para preocuparse siquiera por el lenguaje de su ídolo. Bueno, eso no es lo único que creo que está haciendo. Izuku levantó una ceja, especialmente cuando asintió con la cabeza ante la lista de nombres que todavía tenía en la mano. Esa lista, le dijo ella. Son todos los nombres que pude encontrar para las personas encontradas asesinadas en las profundidades o cerca de ellas. En concreto, cualquiera de ellos que coincidiera con el modus operandi de Toga. Los ojos de Izuku recorrieron la lista, asimilando los nombres. Había tantos muchos. Y las fechas, se extendieron años. Una muerte al mes, quizás un poco menos. Nombre tras nombre tras nombre. A tanta gente le he fallado, él pensó. Comparé esa lista con el puñado de casos que ya teníamos, Akari continuó, y se alinean perfectamente. No tuvimos un par de asesinatos dispersos que se parecieran al estilo de Toga. Nosotros, teníamos la punta del iceberg. Todos los vacíos en la línea de tiempo se llenan con esa lista. Y eso no es todo. El corazón de Izuku se hundió aún más. ¿No lo es? Él respondió, sonando más que un poco atónito. Akari asintió. Verifiqué los nombres allí con los registros de peculiaridades. Por otra corazonada, dijo. Casi 2/3 de aquellos por quienes obtuve coincidencias eran mutantes, y estoy dispuesto a apostar que el porcentaje real es mayor. Los mutantes son lejos. Es más probable que nunca registren sus peculiaridades. El corazón de Izuku se congeló en su pecho. Lo único que podía pensar en esa fracción de segundo era Mina. Ejiro giró los hombros mientras se levantaba de donde había estado apoyado contra la pared. Esta es la única parte que no tiene sentido para mí, admitió. No es que Toga tenga nada en contra de los mutantes, la liga los reclutó activamente. No puedo entender por qué empezó a matarlos. Sencillo, murmuró Izuku, casi para sí mismo. Los mutantes son la población más vulnerable y aislada imaginable aquí abajo. La mayoría de ellos probablemente vivían solos o pasaban mucho tiempo en situaciones en las que no los extrañarían. A nadie le habría importado si hubieran desaparecido, y nadie se habría atrevido a averiguar qué estaba pasando. Objetivos perfectos. Cuando Izuku terminó, se dio cuenta de que Ejiro y Akari lo estaban mirando. Se sintió sonrojado, solo un poco. ¿C? Él preguntó. Ejiro mantuvo la mirada fija por un momento más y luego negó con la cabeza. No importa, respondió. No me había dado cuenta de que tenías tanto conocimiento sobre mutantes, eso es todo. Izuku hizo una mueca interna. La mayor parte de eso lo había aprendido de Mina, simplemente leyendo entre líneas lo que ella había dicho. Él simplemente se encogió de hombros, sin confiar en sí mismo para encontrar una buena excusa. Después de un segundo, Ejiro y Akari parecieron ignorar su confusión y dejaron pasar el error de Izuku. Da igual, dijo Ejiro. Lo importante es decidir qué hacemos ahora. Izuku asintió. Todavía no sabemos dónde está, señaló. La mejor suposición que tenemos en este momento es el único lugar al que realmente no podemos ir. Akari parecía disculpado. Sí, lo sé, admitió. Lo siento, no podría ser de más ayuda. Izuku la miró fijamente, señalando con el dedo mientras decía. Eso es suficiente. De eso los ojos de Akari se abrieron de par en par y rápidamente se cayó.
Izuku se volvió hacia Hiro y le preguntó, ¿qué tan rápido podemos lograr que Olo sea ascendido a héroe completo? Mientras los ojos de Akari prácticamente se salían de su cabeza, Hiro respondió, no debería llevar más de 1 o 2 días hacer el papeleo. Akari emitió un sonido que habría sido más apropiado viniendo de un gato estrangulado. ¿De qué estás hablando? Ella chilló, sus protestas fueron débiles pero frenéticas. Apenas llevo 2 meses trabajando aquí. Izuku le lanzó otra mirada. Y acabas de abrir de par en par el caso del fugitivo más buscado de Japón después de casi una década, terminó secamente. ¿Esperas que lo haga no promocionarte para ese tipo de trabajo? Fue un testimonio de lo sorprendida que estaba Akari que una vez más protestara, pero acabo de graduarme de UA, no puedes simplemente. Izuku levantó una ceja. En realidad, esa es una buena ventaja de ser el héroe más grande de Japón, dijo en tono burlón. Puedo hacer lo que quiera. Akari finalmente se quedó en silencio y prácticamente salió corriendo de la habitación tan pronto como Izuku la despidió. A juzgar por la forma en que se agarró la lima recién recogida al pecho, probablemente estaba en medio de un colapso total. Tan pronto como la puerta se cerró, Hiro sacudió la cabeza y resopló. ¿Vas a ser la muerte de esa chica un día de estos? Izuku sonrió, aunque la sombría mirada de sus ojos no cambió. Espero que no, respondió. Ella es una muy buena heroína. Hiro resopló de acuerdo y luego volvió a ponerse serio. Sin embargo, la pregunta sigue en pie, le recordó a Izuku. Todavía tenemos que decidir qué vamos a hacer. Izuku suspiró, el suspiro de un veterano que recordaba una guerra que había terminado hacía mucho tiempo. Los ojos de Hiro se llenaron de reconocimiento. Me gustaría poder decirte que tengo alguna idea, murmuró Izuku. No podemos entrar a las profundidades con las armas encendidas, ella escaparía antes de que nos acerquemos a ella. Un equipo pequeño no sería mejor, todavía hay demasiado peligro. Hiro sabía todo esto y, por su mirada, también sabía cuál sería la solución de Izuku. No entrarás solo, le dijo severamente a Izuku. Izuku sonrió débilmente. Leíste mi mente, respondió. No veo otra opción, te matarán en 5 segundos, le recordó Hiro. Con tu suerte, será muy doloroso. Izuku frunció el ceño. Mira, esto no me gusta más que a ti, comenzó. Pero todavía lo haces, porque eres un estúpido y abnegado idiota, Hiro interrumpió. No. Tenemos que encontrar un camino diferente. Izuku negó con la cabeza. Ahí es de ninguna otra manera, respondió. Nadie más podría posiblemente. De repente, Izuku se detuvo en seco. Un pensamiento lo golpeó. Recordó ojos dorados y una máscara oscura. Y luego saltó de pie. Tengo una idea, dijo. Quizás haya alguien a quien pueda pedir ayuda. Hiro frunció el ceño. ¿Puedo saber quién es este misterioso alguien? Preguntó secamente. Izuku tragó abundantemente. A él no le gustaba ocultarle secretos a Hiro, realmente no, pero no traicionaría la confianza de Mina. Si esto va bien, me aseguraré de que los conozcas, prometió. Pero por ahora, bueno, considérelo una fuente. Pero son asustadizos, realmente skittish. Tengo que ir a hablar con ellos. Solo los labios de Hiro fruncieron, pero ambos sabían cuál sería su respuesta. Ni siquiera se molestó en discutir. En cambio, suspiró, solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? He estado escuchando algunos rumores negativos sobre algo que está pasando allí abajo. Al parecer hay grupos Neo-Stein armando un escándalo en The Decks. Siempre hay grupos Neo-Stein haciendo un escándalo en las profundidades, dijo Izuku con desdén. Ellos nunca hacen nada. Este podría ser diferente, respondió Hiro. Bloodhound me dio una advertencia sobre ellos ayer. Dijo que el inframundo está en movimiento nuevamente. Tú conocer qué independiente es ella. Si fuera algo que pudiera manejar, no nos lo habría dicho en absoluto. Y si lo tiene ella preocupado, bueno, yo también lo estoy. No lo olvides, de todos los lugares en los que Toga podría estar, con un grupo de compañeros locos inspirados en Stein, es probablemente uno de los más probables. Izuku asintió comprensivamente. Tendré cuidado, prometió, mirando su reloj. Perfecto, era hora de ir a ver a Mina. Esto había funcionado brillantemente. Izuku se volvió hacia Hiro por última vez. Volveré pronto, dijo. Digamos, bueno, no sé cómo responderá la fuente que tengo, así que no estoy seguro de cuándo. Pero volveré, ¿de acuerdo? Hiro asintió.
Mantendré el fuerte, respondió. No te dejes matar esta vez, ¿sí? Izuku resopló. Luego salió por la puerta principal y se fue. Bebiendo en silencio, Ejiro puso los ojos en blanco hasta el techo. Idiota, murmuró, aunque era demasiado cariñoso para ser un insulto. No del todo, al menos. A mitad de la ciudad, una figura con una capa y una máscara se deslizó por el extraño paisaje de un parque. Ero Park, para ser exactos. La extensa extensión de árboles y césped en el corazón del primer y más hermoso nivel del metro, creciendo fuerte y colorido como para burlarse del lejano techo de la cueva sobre ellos. Por fin, la figura se posó en un banco en una sección casi vacía del parque, cerca de la base del monumento más famoso del underground. Las estatuas de Kratón y Fauldline, el héroe y villano cuya batalla había tallado por primera vez el underground 8 décadas antes. La figura estaba esperando a alguien. Mina miró fijamente las estatuas que se batieron en duelo sobre ella. Eran inmensas, se extendían casi 100 pies, casi hasta el techo, que a su vez se extendía hacia arriba y hacia arriba hasta que casi podías olvidar que estabas bajo tierra. Había tanto ligero, tan cerca de la superficie. Brillaba desde inmensos focos, surgía de lámparas de buen gusto esparcidas por este jardín sobrenatural, brillaba desde la piel dorada de los titanes que habían creado todo su mundo. No pudo evitar sentirse atraída por ellos, como el artista había claramente pretendido. Inmortalizados en bronce y acero de esta manera, fuerzas enfrentadas de la naturaleza que se desgarran entre sí y crean un mundo en el trato, era de extrañar que hubieran sido declarados dioses después de su caída. Eran los kami del subsuelo, espíritus guardianes cuyas almas infundían todo lo que los rodeaba. Desde este ángulo, bajo sus pies dorados, Mina podía distinguir los rostros tanto del héroe como del villano. Kratón era exactamente lo que todos decían que debía ser un héroe, en cuerpo y rostro. Severo y feroz, humilde y poderoso, confiado y absolutamente seguro de la victoria, todo a la vez. Incluso a través del metal y el polvo de siglos, se podía ver todo en el conjunto de su mandíbula, en el tono hercúleo de sus músculos. Empujó un puño hacia arriba, su postura sólida como una roca e irrompible, extrañamente reminiscente de Olmigtad Camino. Fue heroico, sin duda. No es de extrañar que todos los habitantes de la superficie idolatraran esta estatua. Les dijo que tenían razón, que eran justos, que los héroes siempre los protegerían. Stone había respondido a su tacto y a su voluntad, cambiando de forma, fuerza o consistencia como una arcilla moldeada por un alfarero. Gracias a él, el underground era estable y fuerte, con muros inquebrantables que se habían unido a sus órdenes. Pero línea de falla, la estatua de Fauldline era diferente y era aquella de la que Mina no podía apartar la mirada. De alguna manera, la antigua artista de la pieza central del underground público, el rostro que mostraba al mundo, había logrado capturar la singularidad de Fauldline. Su piel de bronce dorado estaba agrietada y granulada, y el lado izquierdo de su cuerpo se disolvía en arena inmóvil. Su peculiaridad era una de las más extrañas que Mina había visto o oído jamás, y así fue diciendo algo. Los brazos de Fauldline se convirtieron en garras de tierra que comenzaban en los codos y sus piernas en pilares de arena. La naturaleza arenosa de su piel, visible por todas partes como lo había sido en vida, sugería de alguna manera que podría separarse al menor movimiento. El cabello de Fauldline se extendía detrás de ella, cayendo suelto por su espalda mientras se movía sobre las puntas de sus pies, un depredador en movimiento. Su cuerpo parecía tenso, como si estuviera a punto de saltar por encima de su enemigo para asestarle un golpe mortal. Con su cuerpo hecho de la tierra misma, Fauldline realmente parecía inhumana. Mitad diablo, mitad tormenta de arena, sus ojos salvajes y monstruosos, su gruñido prácticamente salvaje. En vida, había hecho grandes agujeros en las entrañas de la tierra, convirtiendo acres y acres de piedra en la misma arena mortal de la que estaba hecha en segundos. Y aún así, ella era hermosa. Tal vez fue la visión de una mujer luchando por su vida llamando cada segundo de ella lo que lo hizo, o la forma en que ella y Kratón lograron, incluso ambientada en miles de toneladas de rock y metal, convertir la brutalidad de una lucha a muerte en una especie de danza, un contraste de ritmos, un cruce de extremidades y vidas que nunca volverían a ser igualadas. Kratón puede ser el dios de la superficie. Su santuario en la base de las estatuas puede haber sido el más concurrido de los dos, lleno de ofrendas, atendido por todos.
Había estabilizado el subsuelo y lo había convertido en un lugar donde los humanos podían vivir. Pero Fauldline era como Mina. Un monstruo, un criminal, algo a la vez menos y más que humano. Ella tenía forma. El metro abrió este camino, esta forma de vida para gente como ella. Intencionalmente o no, le había dado un hogar a su gente, en los túneles que talló con su peculiaridad, mientras libraba la batalla más grande que Japón jamás había visto. Mina se preguntó quién había ganado al final, el héroe que luchó por proteger, o el villano que luchó por vivir, para ser visto como humano. A Mina se le ocurrió un pensamiento mientras se sentaba en un banco debajo de los titanes. Ella murmuró, no sé si me salvaste o me condenaste. Y no sé si debería agradecerte o odiarte por ello si lo hicieras. La estatua de Fauldline no respondió. No pasó mucho tiempo antes de que la soledad de Mina fuera destrozada por la llegada de una figura de hombros anchos que vestía un sombrero y gafas de montura gruesa. Mina no pudo contener un resoplido burlón mientras el hombre de cabello verde se sentaba en el banco a su lado. ¿Eso es tu idea de un disfraz, Atlas?, ella exigió. Izuku le sonrió tímidamente desde debajo de esas horribles y feas gafas negras. Oye, ¿qué puedo decir? Funciona, dijo. Mina hizo una mueca, aunque Izuku no pudo verla. Espero que no sea así, replicó. Izuku la miró de manera extraña. ¿Qué, preferirías que me reconocieran?, él preguntó. Poniendo los ojos en blanco, Mina respondió. Casi no me importaría, si demostrara que la gente no es lo suficientemente estúpida como para dejarte salirte con la tuya con un disfraz tan de mierda. Eres un tipo de 6 pies y 7 pulgadas con cabello verde brillante. ¿Cuántos de ellos existen aquí abajo? Izuku se encogió de hombros. Oye, yo tampoco sé cómo funciona tan bien, admitió. Pero funciona, así que lo uso. Además, no es como si me destacara junto a una mujer que lleva una capa que cubre todo el cuerpo y una máscara. Mina lo miró fijamente. Estoy bastante seguro de que destacaría más si no lo era usando la máscara, le recordó. Entonces, a menos que quieras que los titulares de mañana traten sobre cómo Atlas fue descubierto con un mutante, creo que lo seguiré haciendo. Muchas gracias. Izuku hizo una pequeña mueca. Ojalá no dijeras esa palabra así, murmuró. Como si te odiaras a ti mismo. Mina giró la cabeza muy levemente, lo suficiente para que Izuku pudiera ver el minuciosamente mirada poco impresionada en sus ojos. Oh, ahorra el aliento, ella resopló amargamente. No me odio a mí mismo. Al menos no por ser un mutante. Izuku levantó una ceja ante eso, ante cómo lo había expresado, pero algo en la mirada de Mina se lo dijo déjalo caer, y sabiamente decidió no empujar. En lugar de eso, preguntó. Entonces, ¿por qué querías encontrarte conmigo aquí? Mina se giró de nuevo y miró las estatuas en vuelo. Me sentí mal por no haberte visto el otro día, respondió ella. ¿Eso es todo? ¿De verdad lo fue? Izuku se preguntó. Sabía que a Mina no le agradaría que la empujara, así que decidió quedarse callado. Bueno, te lo agradezco, le dijo. Es agradable poder hablar cuando uno de nosotros no está muriendo. Mina se rió entonces, un sonido suave y rápido que sonaba casi oxidado, como si no lo hubiera usado mucho. Izuku no pudo evitar la leve sonrisa que apareció en sus labios cuando la escuchó. Supongo que sí, estuvo de acuerdo Mina. No es que sepa de qué hablar. No es que sea una mariposa social ni nada por el estilo. Izuku asintió con simpatía. Lo mismo aquí, admitió, dibujando una mirada incrédula de Mina. Tonterías, se burló. Eres el héroe número 1, el mayor acuerdo en el infierno de la ciudad, el mayor acuerdo en todo el país. ¿Me estás diciendo que tienes tanta vida social como alguien que literalmente vive en una cueva? Izuku asintió débilmente y Mina se rió a carcajadas, lo suficientemente aguda como para asustar a Izuku. Débilmente, admitió, soy un poco adicto al trabajo, si soy honesto. Cuando era niño, no tenía muchos amigos. En realidad solo Ejiro, lo siento, Rey Riot. Eso sigue siendo cierto. Claro, mucha gente siempre quiere saber todo sobre mí, pero yo no llamaría a eso amistad, ni siquiera una vida social. Mina levantó una ceja. ¿Hablas en serio?, dijo ella. El señor famoso tiene un par de amigos, ¿y eso es todo? ¿Ni siquiera una estrella de tetas grandes en tu brazo? Izuku levantó una ceja, incluso cuando algo en su pecho se movía de manera extraña. ¿Qué te hace pensar que tendría eso?, preguntó a la ligera. Mina devolvió la expresión.
Bueno, ya que aparentemente has mantenido un completamente relación platónica con un héroe muy guapo, de hecho, debo asumir que prefieres a las mujeres, respondió secamente. Izuku frunció el ceño, aunque claramente era más gracioso que otra cosa. ¿Por qué todo el mundo dice que Hiro es guapo? Él exigió. Será mejor que no sea la maldita barba. Mina se rió entre dientes. Odio decírtelo, pero es la barba, le dijo. Yo odio héroes, e incluso yo tengo que admitir que es agradable a la vista. Izuku puso los ojos en blanco. Decidiendo seguir adelante, y evitar responder la pregunta real de Mina, preguntó, ¿y tú entonces? Recibió una mirada inexpresiva que era evidente incluso a través de la máscara de Mina. Bueno, señor Question Dodger, ella respondió burlonamente, de donde yo vengo, todos se dividen en dos grupos. Las personas por las que morirías con gusto y las personas por las que no te importa una mierda. Y me temo que ese primer grupo es terriblemente pequeño para mí. Izuku se obligó a no sentir alivio por la respuesta de Mina. En lugar de eso, continuó con las bromas extrañamente ligeras en las que de alguna manera se habían encontrado cayendo, respondiendo. ¿Y dónde caigo yo en esa división? Hubo un silencio extraño. Cuando Izuku miró a Mina a los ojos, la encontró estudiándolo, una luz cautelosa en su mirada de la que no estaba seguro. Después de otro momento de vacilación, ella le dijo, aún no lo he decidido. De repente, tanto Izuku como Mina parecieron darse cuenta de lo cargada que se estaba volviendo su conversación. Sus últimas palabras resonaron en la mente de ambos, analizadas una y otra vez. La incomodidad reemplazó la extraña y fácil libertad que había fluido con sus palabras momentos antes. Ambos guardaron silencio, mirando fijamente la vista de las estatuas que escribieron su conflicto en bronce. Por fin, Mina preguntó, entonces, ¿por qué lo hizo y vienes? Honestamente no esperaba que aparecieras. Izuku reunió sus pensamientos, pensando en Toga y en Mina. En un monstruo por nacimiento y en un monstruo por elección. ¿Por cuál había venido? Ambos, por supuesto. Pero cuando el comienzo de la conversación volvió a él, se obligó a volver al negocio. La gente estaba muriendo, había muerto ya, todo bajo su supervisión, todo porque había fracasado. Toga estaba suelto y no se había dado cuenta años. Él había para detenerla. Entonces Izuku respondió, Mina, necesito tu ayuda. Los ojos de Mina se entrecerraron. Izuku esperaba desesperadamente no asumir que todas sus palabras sobre que no había deudas que pagar habían sido mentiras. Y bien. Ella empezó. ¿Qué necesitas de mí? Izuku suspiró, esperando que la cosa frágil y tenue que podría haberse convertido en una amistad no estuviera a punto de romperse. Siempre había tenido la sensación de que un paso en falso suyo haría que Mina saliera corriendo y nunca la volvería a ver. Solo podía esperar que esto no fuera un error, pero no tenía otra opción. Izuku comenzó, hay un villano que mi agencia está persiguiendo. Su nombre es Himiko Toga. Creemos que ella está en algún lugar de las profundidades, pero obviamente no podemos ir allí. Esperaba que pudieras ayudarme a encontrarla. De repente, Mina se puso de pie. Está bien, detente ahí, ella espetó, su voz vibrante con furia enroscada y algo que sonaba casi arrepentido. No. No voy a ayudarte. Izuku se congeló. Esto era lo que le tenía miedo. Pero Mina no se detuvo ahí. Ella continuó, como para sí misma, Dios, no sé por qué esperaba algo diferente de ti. Tan pronto como empiezo a bajar la guardia, tan pronto como empiezo maravillado sobre ti, haces exactamente lo que los héroes siempre hacen. Los ojos de Izuku se abrieron. Él dijo, espera, yo solo. Mina lo cortó de nuevo. Sus ojos eran Blazing. Ahora estaba detrás de su máscara y estaba tan enojada como Izuku la había visto jamás. Déjame dejar algo claro, Atlas, ella escupió. No voy a ayudarte. Nunca voy a ayudarlos a ustedes, malditos héroes, a hacerlo cualquier cosa a mi casa. No voy a vender a nadie, punto. No soy un informante, ni un soplón, ni como quieras llamarlo. Pero esto es lo que hacéis vosotros, héroes, ¿no? Encuentra a alguien que tenga mala suerte y ofrécele una opción. Pudrirse en la cárcel o traicionar a todos los que haya conocido y conseguir pagado para hacerlo. Izuku la observó girar y comenzó a alejarse. De alguna manera, sabía que si no pensaba rápido, este sería su último recuerdo de Mina viéndola desaparecer, con su capa negra ondeando en el aire quieto y sus ojos ardiendo de odio.
Él dijo, Mina, eso no es lo que yo. Mina se detuvo, pero no se giró. Suavemente, pero con una voz como el filo de un cuchillo, respondió. Eso era, Izuku. Fue exactamente lo que dijiste. ¿Quieres que te ayude tú, un héroe? Caza a alguien. He visto a personas que conozco arrastradas por héroes por las mismas razones, ya sabes, hicieron algo arriba y algún traidor los entregó para obtener dinero rápido de los héroes. No voy a hacer eso. Ever. Y al preguntar, demostraste que no eres el hombre que realmente estaba empezando a creer que eras. Así que vete a la mierda. Mina comenzó a alejarse nuevamente, solo para ser detenida por la mano de Izuku, aterrizando sobre su hombro. Cuando la desesperación lo invadió, no tuvo otra opción. Apretó la mano de su capa y abrió los ojos. Mina luchó contra una ola de pánico, manteniendo sus venas heladas y su mente despejada, incluso cuando se nubló y su pecho comenzó a agitarse. Con calma que no sentía, giró la cabeza ligeramente y dijo, tienes 3 segundos para soltarme o perderás la mano. Hemos terminado, Izuku. Nunca debí haber confiado en ti. El ácido silbó a través de los poros de sus guantes, haciendo que Izuku tragara abundantemente. Ella se refería a la amenaza, él lo sabía. Tenía una oportunidad de convencerla. ¿Por qué solo me llama Izuku cuando está enojada? Se preguntó. Con una voz profunda, pesada y ahogada, Izuku dijo, Mina, no pregunto como heroína. Lo pregunto como alguien que quiere venganza. Mina hizo una pausa. El ácido en sus palmas comenzó a gotear libremente y ya no silbaba tan enojado. Ella no dijo una palabra. Tomando el hecho de que todavía tenía 2 manos como permiso para continuar, Izuku continuó temblorosamente, Toga no es un villano normal. Ella es el último miembro de la Liga de Villanos. Los ojos de Mina se entrecerraron bajo la máscara. Ella conocía a la Liga, aunque solo por fuentes de segunda mano. También sabía que Atlas tenía una historia con ellos, una historia que se remontaba a casi una década. Izuku dijo, Toga, ella es una asesina. El tipo que gustos asesinato. Su peculiaridad se basa en la sangre. Ella bebe esa cosa y luego se convierte en la sangre de quien bebió. Yo tenía 15 años la primera vez que me la encontré. Mis amigos también lo eran. Incluso ahora, a veces tengo pesadillas en las que ella intenta apuñalarme en el corazón, usando la cara de Hiro o la de otra persona. La mayoría de mis antiguos compañeros de clase tienen pesadillas así. Yo no odio lo fácil, Mina. Apenas odio a nadie. Pero Toga, yo odio a ella, por lo que nos hizo a mí y a mis amigos, el miedo bajo el cual nos hizo vivir, donde nunca podrías estar seguro si tu amigo no estuviera dispuesto a intentar matarte porque no lo era tu amigo, y ellos habían sido sustituido. Mina estaba callada ahora, todo el ácido se había ido. Ella permaneció de pie rígidamente, de espaldas a Izuku mientras él hablaba, mientras él desnudaba su alma, mientras le decía cosas que nunca le había dicho a otra persona, ni siquiera a Ejiro, ni siquiera al mismísimo All Might. Continuó. Hoy temprano, me enteré de que la pesadilla no había terminado. Ella todavía está aquí, en esta ciudad. En la ciudad yo juro proteger. Ella ha estado matando todo este tiempo, y yo, nunca me di cuenta. Decenas de personas, asesinadas porque les fallé. Porque aunque rompí la liga, la dejé escapar. Esa gente está muerta por mi fracaso, Mina. Alguien también me dio una lista de sus nombres. Voy a memorizarlos todos, porque no pude protegerlos, así que al menos lo que puedo hacer es recordarlos. Y luego vengarlos. Aún así, Mina no habló. Izuku no sabía si eso era bueno o malo. Entonces se le ocurrió otro pensamiento y esperó que fuera suficiente. Por lo que sabemos, ha estado apuntando a mutantes, agregó Izuku. Gente que al mundo no le importaba. No porque los odiara, porque eran presa fácil. Porque no había nadie que la detuviera. Decenas de personas como tú, Mina. Ella ha hecho más daño a la gente del underground que cualquier héroe. Y estoy tratando de detenerla. De repente, Mina se puso rígida. Izuku la escuchó respirar mientras parecía tomar una decisión. Lentamente, su mano se levantó, los dedos tocaron la de él y acariciaron el dorso de su mano. Ella envolvió lentamente su mano alrededor de la de él, e Izuku estaba dividida entre querer estremecerse y quedar fascinada por la textura de su piel, suave, gentil y dura a la vez, como si se hubieran formado callos en una piel más suave de lo que cualquier ser humano debería haber sido jamás.
Con mucha suavidad, Mina levantó la mano de Izuku de su hombro y la dejó caer, liberándola una vez más. Y luego, de la nada, ella giró, haciendo que Izuku tropezara de regreso al encontrarse cara a cara con esos ojos dorados ardientes una vez más. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Mina exigió, con voz fuerte y firme. ¿Cuánto tiempo lleva en esta maldita ciudad? Izuku parpadeó confundido, desconcertado por el repentino cambio. ¿Cuánto tiempo? Mina repitió, con la voz inclinada hacia un gruñido mientras se acercaba, señalando con el dedo a Izuku. Con los ojos muy abiertos, Izuku tartamudeó, ese 7 años aproximadamente. Probablemente 8. Hubo una pausa, una vacilación de las más mínimas fracciones de segundo. En las partes más profundas y vigiladas de su mente, Mina pensó, esa línea de tiempo, se alinea con, muy bien, aquí están las reglas, se escuchó decir. Vienes conmigo, solo, y nos vamos ahora. Deberías estar bien sin el disfraz, gracias a Dios. La mayoría de la gente allí nunca te habrá visto, ni siquiera una foto. Te conocen por el disfraz y la reputación. Quédate cerca de mí y hazlo, no usa tu peculiaridad. Período. Si lo haces, probablemente te mataré yo mismo. Tan de repente como giró la primera vez, Mina lo hizo de nuevo. Dio 3 pasos y luego se detuvo para mirar por encima del hombro. ¿Vienes o no? Ella exigió, con la voz entrecortada como si estuviera distraída, y lo estaba, con el dolor de viejas heridas abriéndose de repente. Ella esperaba contra toda esperanza que no fuera verdad, que pudiera aferrarse a los sueños fantasiosos de lo que había sucedido. Pero encaja, y si encaja era cierto, Izuku simplemente la miró fijamente por un segundo. ¿Vas a ayudar? Preguntó, estúpidamente. Mina lo miró fijamente. Sí, confirmó ella. Aunque no debería. Aunque hay muchas posibilidades de que me maten junto contigo. Izuku frunció el ceño. ¿Por qué? Él preguntó. Mina sonrió y no había ni una sola gota de humor en ello. Había asesinato en sus ojos. Porque es la primera vez que veo al poderoso Atlas admitir que no es perfecto, y tengo que admitir que estoy un poco intrigada, respondió. Además, si lo que me dijiste es verdad, entonces no lo hago por ti. Estoy haciendo esto por mí mismo. ¿Cuál es nuestro plan cuando lleguemos allí? Preguntó Izuku. Mina se alejó de él, todo su ser se esforzaba por mover. Solo podía pensar en una persona a la que pudiera acudir. Sería incómodo y tendría que sacar a la luz un mucho de antaño duele, pero no tenía otra opción. Además, si sus sospechas eran cierto, tenían derecho a saberlo. Ella respondió, voy a pedirle un favor o dos a un viejo amigo. Izuku pareció inseguro por un momento, pero no tuvo tiempo para pensarlo 2 veces. Respirando profundamente, comenzó a seguir a Mina hacia las profundidades. En lo alto, las estatuas gemelas continuaron su guerra, una y otra vez, hasta la eternidad. Notas. No estoy del todo seguro de haber representado el concepto de Kami con total precisión aquí, pero bueno. Lo arreglaré si alguien señala algo que hice o dije que está terriblemente mal. La próxima vez, un personaje que he estado increíblemente entusiasmado por escribir desde que comencé este fic finalmente se une a la historia. Capítulo 10. Sombras del pasado resumen. Se llama a un viejo amigo. Izuku ve las profundidades por primera vez. Viejas heridas amenazan con reabrirse. Notas. Voy a aceptar el hecho de que parece que solo puedo escribir esto en este momento. Probablemente me sentiré súper culpable por no actualizar otras cosas, pero sé que no debo intentar forzarlo cuando ciertos fics simplemente no funcionan. Entonces, por ahora, este fic probablemente recibirá mucha atención. Algunas personas incluso adivinaron la identidad de la vieja amiga de Mina, lo que honestamente me sorprendió. Felicitaciones a aquellos de ustedes que lo lograron. Disfruta. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Mina llevó a Izuku nuevamente a los túneles de los contrabandistas. Probablemente debería haberse sorprendido más por el hecho de que se extendieran incluso al primer nivel, pero, sinceramente, tenía sentido. Ninguna parte del metro estaba libre de delincuencia, ni siquiera las partes que intentaba tan desesperadamente aislar del resto. A juzgar por la facilidad con la que Mina parecía navegar por los túneles sinuosos, confusos y mal iluminados, probablemente era parte de eso.
Izuku había trabajado en el metro durante años y pasó gran parte de eso persiguiendo criminales por calles enredadas y densos nudos de túneles como estos, y todavía se perdió irremediablemente en tan solo unos minutos. Solo la mano de Mina, agarrando la suya, lo mantuvo en el camino mientras descendían durante 2 horas. Izuku no estaba muy seguro de por qué disfrutaba tanto del toque. A medida que los túneles se hicieron más estrechos y las luces, ya escasas, se redujeron a una mísera bombilla quizás cada 600 pies, Izuku pensó que tenían que estar acercándose al fondo del metro oficial. Eso le hizo pensar en la enorme escala de la ciudad, cuyo zumbido casi podía sentir a través de la roca que lo rodeaba, como el latido del corazón de un dios dormido. Decenas de miles de personas viven en cavernas y cuevas que podrían tragarse catedrales, por no hablar de la ciudad sombra que hay debajo, que según algunas estimaciones era 3 veces más grande que la de arriba. Hizo que Izuku pareciera una hormiga en un nido, sin sentido en comparación. Si Mina sentía lo mismo, no lo demostraba. Ella estaba perfectamente en silencio mientras se movía a través de los túneles, aparentemente navegando en pura memoria. Cuando el silencio finalmente se volvió insoportable, Izuku lo rompió. ¿A dónde vamos de nuevo?, preguntó suavemente. La respuesta de Mina fue contundente y breve, aunque no tan abiertamente hostil como lo había sido. Ella le dijo: bueno, no podemos empezar a deambular hasta que encontremos a tu asesino en serie. Necesitamos averiguar si hay alguna pista. Y si hay alguien a quien necesitas encontrar aquí abajo, solo hay una persona a la que puedo pensar en acudir. ¿Un viejo amigo, algún tipo de intermediario de información? Izuku lo adivinó. Mina meneó la cabeza, riéndose, e Izuku intentó ignorar lo musical que era su risa. No, ella lo corrigió, hay algunos de esos tipos aquí abajo, pero todos te atacarían. Ser conocido por el héroe número 1 es malo para los negocios. Vamos a la única persona que podría saberlo y no intentaré matarte al verlo. Izuku parpadeó. Ignorando la forma aparentemente casual en que Mina habló sobre su muerte, preguntó: ¿qué hace diferente a esta persona entonces? ¿Por qué no lo hará ellos intentar matarme al verlo? Cuando giraron a la derecha en una intersección y encontraron un túnel que descendía en un ángulo casi demasiado pronunciado para caminar, Mina resopló: ¿seguro que te gusta hacer preguntas, no? Izuku levantó una ceja. Cuando se refieren a mis posibilidades de supervivencia, apuesto a que sí, respondió secamente. Mina hizo una pausa por un segundo. Ella lo miró, con los ojos centelleando bajo su máscara, que se había negado a quitarse, incluso en los túneles. Ella dijo: ¿sabes? Creo que es la primera vez que eres sarcástico conmigo. No pensé que fueras capaz de ello. Izuku se sorprendió. Había respondido sin siquiera pensar en su tono, y el instinto puro había prolongado el ingenio que se sentía más cómodo dejando suelto Konehiro o sus otros amigos de UA. Algo en Mina había logrado hacerle bajar la guardia lo suficiente como para responder así. Intentó abrir la boca, probablemente para tartamudear torpemente una respuesta, pero Mina simplemente le puso los ojos en blanco. Idiota, dijo, aunque había poca fuerza detrás de ello. Olvídate de que dije algo. Izuku estaba muy feliz de complacerlo. Aún así, la curiosidad, mezclada con la necesidad arraigada de conocer el plan antes de correr riesgos, un instinto que era Seread, a veces literalmente, le había inculcado, continuó mordisqueándolo. Entonces, preguntó mientras se adentraban más en este último túnel, una caminata larga y sinuosa que parecía durar una eternidad. ¿Cómo conoces exactamente a esta persona? Una vez más, Mina suspiró. Como dije. Son una vieja amiga mía, respondió ella, claramente tratando de esquivar la conversación. La preocupación hizo que Izuku fuera menos cauteloso de lo que probablemente debería haber sido. Él dijo: pensé que preferías estar solo. Mina giró la cabeza muy levemente, lo suficiente como para mirarlo con el rabillo del ojo. Sí, lo hago, ella estuvo de acuerdo. Por eso vivo en una cueva. Izuku dudó medio segundo. Entonces, preguntó suavemente: ¿pero, tienes amigos? ¿Personas en las que confías? Los ojos de Mina se oscurecieron y, durante medio segundo, Izuku quiso darse una bofetada. Parecía que tenía la mala costumbre de cruzar el exacto líneas que Mina no quería que él hiciera, sin siquiera querer hacerlo. Luego, Mina se alejó de él, tal vez para que no pudiera ver el dolor repentino que brillaba en sus ojos. Hay una razón por la que los llamé viejo amiga, Izuku, ella murmuró.
El corazón de Izuku se estremeció y una parte de él quiso dejarlo allí mismo. Pero no pudo. Las nuevas preguntas que había planteado la respuesta de Mina eran demasiado importantes, demasiado peligrosas. Él preguntó: entonces, ¿estás seguro de que es seguro? Mina resopló. Noticia de última hora, Izuku. Ningún lugar aquí abajo es seguro. Especialmente no para ti, le dijo ella. Eso no es lo que quise decir, respondió Izuku. Solo quiero saber, ¿cómo sabes que la persona que vamos a ver es confiable? Mina se detuvo en medio del estrecho túnel, por lo que rápidamente Izuku casi cayó sobre ella mientras él también se apresuraba a detenerse. Ella giró sobre él y sus ojos dorados brillaron. Tú y tus malditas preguntas, dijo peligrosamente. Escucha, yo no sabes, ¿está bien? No he hablado con ellos en 6 malditos años, ¿de acuerdo? Y no nos separamos exactamente en buenos términos. Así que sí, hay una posibilidad no nula de que nos miren y traten de matarnos, pero adivinen qué. ¿No tenemos otra maldita opción 6 años? Pensó Izuku. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó tan aislada durante tanto tiempo? No podía imaginar lo que debió haber pasado Mina. Estaba bastante seguro de que tenían la misma edad, por lo que ella debe haber estado completamente sola desde que tenía 18 años menos. Izuku no podía comprender cómo había sobrevivido también o se había vuelto tan hábil con su peculiaridad. A pesar de la confusión y la preocupación que giraban en su pecho, Izuku mantuvo su voz nivelada mientras decía: ¿no mencionaste eso parte anterior? Mina se acercó y los cuernos en forma de gancho sobresalían hacia la cara de Izuku. Por supuesto que no lo hice, ella respondió. No era asunto tuyo, Izuku respondió. Si haces esto, es posible que consigas ambos de nosotros asesinados. Estoy bastante seguro de que es asunto mío. Mina le clavó un dedo en el pecho a Izuku y el impacto del contacto casi hizo que Izuku se tambaleara. La última vez que ella lo tocó voluntariamente, fue quitándole la mano del hombro, cuando pensó que lo quemaría vivo. Escucha, para mí, Mina gruñó, sus ojos ardían de ira. Te lo debo nada. Ni una explicación, ni la historia de mi vida, nada. Aceptaste esto cuando me seguiste hasta aquí. Sé exactamente lo arriesgado que es lo que estoy haciendo y lo hago. No necesito que te quejes y discutas con todo lo que hago. Izuku apenas podía respirar. Mina lo miraba fijamente a los ojos y sentía que se quemaría si no apartaba la mirada de esos iris dorados y abrasadores. Aún así, algo en su pecho no podía detenerse. Él susurró: también es tu vida, Mina. No quiero que mueras por mí. Mina mantuvo su mirada por un momento más y finalmente dio un paso atrás. Parecía como si de repente un peso de plomo se hubiera deslizado del pecho de Izuku. Sin dudarlo, Mina giró hacia atrás y continuó moviéndose, haciéndole señas a Izuku para que la siguiera. Sabiendo que no debía tentar a la suerte, Izuku lo siguió sin decir palabra. Sin embargo, apenas habían vuelto a moverse cuando Mina habló una vez más. En silencio, casi en voz baja, murmuró Mina: estoy tan seguro como puedo de que esto no hará que nos maten. Izuku dudó una vez más, pero la curiosidad lo empujó hacia adelante. ¿Por qué? Él preguntó. Antes incluso de que Mina respondiera, llegaron al final del túnel. Al principio parecía un callejón sin salida, pero al observarlo más de cerca, había un mecanismo extraño unido a una viga de soporte. Mina golpeó el mecanismo y la pared de roca sólida se desprendió hacia las paredes circundantes sobre rodillos oxidados y chirriantes, revelando un túnel más oscuro y estrecho más allá, uno con un tenue brillo rojo al final. Una entrada secreta a las profundidades. Bajo su máscara, Mina frunció el ceño, aunque era una expresión nerviosa, plagada de dolor y vulnerabilidad. ¿Por qué? Ella respondió. La persona con la que quiero hablar, es lo más parecido que tengo a mi familia. Lo más parecido. Izquierda, de todos modos sin decir una palabra más, Mina se deslizó hacia adelante, hacia la oscuridad. Después de una segunda vacilación, Izuku la siguió. Detrás de ellos, el suelo del túnel se cerró de nuevo, como si la tierra se los hubiera tragado enteros. Unos minutos más tarde, Izuku y Mina finalmente salieron del túnel y se encontraron en una cornisa estrecha e irregular al borde de la vista más extraña que Izuku había visto jamás: las profundidades mismas. El túnel era poco más que una grieta en la pared comparado con la caverna que se abrió frente a él. Sin embargo, esta caverna era muy diferente de aquellas a las que Izuku estaba acostumbrado.
En lugar de ciudades planas y artificiales como las que se ven sobre la superficie, las profundidades eran un desastre, un caos de formas que se alzaban bajo la tenue y rojiza luz. Había medio centenar de niveles diferentes, algunos conectados por puentes destartalados, otros aislados y solos alrededor de una pequeña extensión de terreno más plano, generalmente en las esquinas o tallados en los lados de la caverna. El piso de abajo estaba salpicado de estalagmitas de aspecto mortal, lo que obligaba a las estructuras a enrollarse y agruparse en los tramos de terreno vacío. Estalactitas que variaban en tamaño desde unos pocos pies hasta 100 metros tachonaban el techo, como la hoja de una guillotina que colgaba sobre la vida cotidiana de las personas. En algunos lugares, agujas de roca más gruesas y altas que rascacielos se unieron, formando poderosas columnas que sostenían toda la caverna. Algunos de ellos también estaban adornados con estructuras pequeñas y toscamente hechas, como carteles pegados a postes telefónicos, excepto que no eran carteles sino vecindarios, comunidades enteras sobreviviendo precariamente por encima de caídas de 100 pies. Sin embargo, fue difícil ver todo esto debido a cómo oscuro lo fue. Es evidente que la mayoría de la gente aquí carecía de electricidad fiable. Todavía quedaba algunos. Las regiones luminosas de la caverna estaban proyectadas en suaves brillos sobrenaturales por extraños objetos luminiscentes que se parecían a hongos, otros goteaban con lámparas de emergencia robadas de los túneles de arriba o brillaban con focos que salían de algún generador ocasional. Estos últimos deben haber sido responsables de la neblina de humo sucio que flotaba sobre toda la caverna en algunos lugares. Sin embargo, aún más estaban completamente oscuros y Izuku nunca había visto un lugar más grande, más caótico o de aspecto más desesperado en su vida. Sabía que las profundidades eran peligrosas e inseguras, un lugar fuera del alcance de cualquier ley, donde la infraestructura era inexistente y la gente vivía más o menos por cualquier medio que pudiera conseguir, pero él nunca lo había hecho visto It. No así. Mina se acercó a él, con los ojos brillando con lo que podría haber sido una amarga diversión ante la expresión del rostro de Izuku. «Aquí estás, Izuku», dijo burlonamente. Hogar dulce hogar. Poco a poco, Izuku se volvió hacia ella. Mina todavía no se había quitado la máscara ni la capa. Parecía que prefería esconderse, incluso aquí. Él dijo, yo no me había dado cuenta de lo grande que era. Mina resopló, aunque sus ojos parecían distantes. Esto ni siquiera está cerca de la caverna más grande, le dijo. Parecía imposible. La cueva era tan grande que el otro extremo se desvanecía en la neblina y la oscuridad, con solo alguna luz brillante ocasional que mostraba que algo existía tan lejos. Hay otros 3 que tienen este tamaño o más. Esos son los que ustedes, los que están en la superficie, llaman los niveles de las profundidades. Los túneles entre ellos se extienden por kilómetros. La mayoría de ellos están llenos de gente. En el medio, hay cientos de galerías más pequeñas, tal vez miles. No sé hasta dónde llegan. Dudo que alguien lo haga. Izuku no podía imaginarlo. Si se sentía como una hormiga comparado con el tamaño del subterráneo, se sentía como una mota de polvo junto a las profundidades. No podía entender algo tan grande. ¿Cuántas personas? Se escuchó a sí mismo preguntar. Mina simplemente se encogió de hombros en respuesta. La mayoría de ellos no son mutantes, añadió, anticipándose a la siguiente pregunta que Izuku estaba a punto de hacer. No somos comunes, ni siquiera aquí abajo. Mucha gente aquí son unos humildes comunes y corrientes, o gente que los que están en la superficie no quieren. Forasteros, marginados, aquellos con peculiaridades no mutantes que aún son demasiado perturbadoras o peligrosas para su delicado estándares. No, será mejor echar a esa gente también. Izuku se estremeció ante la amargura en la voz de Mina, y porque sus palabras eran verdadero. Lo conocía de primera mano. Gente peculiar, abandonada por sus familias, excluida de casi todos los trabajos, descartada por inútil para la sociedad, terminó aquí también. Si no hubiera conseguido One for All, ¿quién sabía a dónde habría ido? Izuku echó un vistazo al suelo de la caverna, donde se encontraban la gran mayoría de las estructuras desvencijadas y construidas al azar. Vio la única manera de bajar. Una serie de enormes bloques de piedra que sobresalían del acantilado en el que se encontraban, demasiado separados para caminar entre ellos. Lo único que se le ocurrió hacer fue saltar entre ellos.
Sabía que podía lograrlo, pero ¿por qué no era eso la única forma de bajar desde esta entrada? ¿Era la gente aquí realmente capaz de dar saltos tan imposibles, cuando la mayoría de los héroes que él conocía tendrían dificultades? Mina parecía contenta de dejar que Izuku se mojara por un rato, pero al final, dijo más suavemente: vamos a movernos. Esta es la caverna donde vive nuestro objetivo. Izuku la miró con curiosidad. Pensé que habías dicho que no los habías visto en años, dijo. ¿Cómo sabes que viven aquí? Mina encontró su mirada con el más mínimo fantasma de una sonrisa burlona en su rostro, aunque parecía distante, distraída. Porque, ella respondió. Tiene un poco de reputación. Rastrearlo es tan fácil como saber dónde corren asustadas las pandillas que controlan este lugar. Izuku frunció el ceño. ¿Es entonces un justiciero? Preguntó, señalando que era la primera vez que Mina mencionaba el género de su vieja amiga. Mina se encogió de hombros. Si quieres darle una bofetada a un héroe palabra al respecto, supongo que sí, ella estuvo de acuerdo. Aunque dudo que le emocione oírte llamarlo así. Izuku asintió. Lo tendré en cuenta cuando lo conozcamos, respondió. Mina resopló. Si lo conocemos, ella corrigió. Si nos ve y no tiene ganas de hablar, no hay manera de que escapemos. Izuku levantó una ceja. Tratando de no sonar arrogante, replicó. No sé si lo recuerdas, pero soy el mejor héroe que existe. Siento que tengo una oportunidad decente. Mina lo miró fijamente por un momento, completamente en silencio. Entonces ella se rió a carcajadas. Izuku observó con incredulidad cómo se inclinaba hacia el doble en su alegría. Una vez que recuperó el control de sí misma, Mina se levantó y se secó una lágrima. Finalmente volvió a mirarlo a los ojos y le respondió. Déjame darte un consejo. El hombre que vamos a conocer es una de las 2 o 3 personas más peligrosas que he conocido, Ever. Tú eres tal vez quinto en esa lista. No sé si podrías llevártelo, pero a juzgar por lo mucho que te costó atraparlo yo, lo dudo. Izuku hizo una mueca. Buen punto, admitió. Debo decir, sin embargo, que realmente no me estás llenando de confianza aquí. Mina dio unos pasos hacia adelante, alejándose de Izuku. Al llegar al borde del acantilado, se giró hacia atrás para mirarlo. Por un momento, solo pudo mirar fijamente. El brillo difuso de las profundidades enmarcó perfectamente la capa oscura y andrajosa alrededor de sus hombros, convirtiendo su cuerpo en una forma oscura e indistinta delineada contra la caverna detrás. El contraste hizo que sus ojos dorados parecieran brillar como faros, más brillantes que cualquier cosa que Izuku hubiera visto jamás. Lo quemaron, dejándolo sin palabras. Por la pura vida ellos irradiaban. Bien, le dijo Mina. Aquí abajo, nunca debes tener confianza en cualquier cosa. Con esto, extendió los brazos y se inclinó hacia atrás sobre el acantilado. Izuku observó con los ojos muy abiertos cómo caía y corría hacia adelante demasiado lentamente. Llegó al borde justo a tiempo para ver a Mina clavar sus manos y pies empapados de ácido en la pared irregular del acantilado, dejándola derrapar hasta el siguiente parche plano tallado en la pared del acantilado. En el momento en que lo alcanzó, lo miró con ojos centelleantes que parecían burlarse de los ecos de miedo que se desvanecían en su pecho. «¿Y bien?», ella llamó. «¿Bien eso no?». Izuku suspiró. Supuso que se había metido en esto. No hay nada que hacer ahora excepto terminarlo. Con el zumbido bajo y el crujido de los relámpagos, él también saltó por el acantilado. Apenas unos minutos después, Izuku y Mina caminaban por la parte más concurrida de las profundidades que habían visto hasta entonces. La gente caminaba entre chozas destartaladas, algunas hechas de materiales chatarra u objetos recuperados, otras aparentemente talladas en la propia roca y muchas en algún punto intermedio. Era inequívocamente una ciudad tan grande como la anterior, simplemente sin ley y sin otra forma de construir que con lo que la gente pudiera conseguir. Hablando de esas personas, Izuku tuvo que luchar contra el impulso de mirar fijamente. Algunas personas llevaban capas y máscaras que cubrían todo el cuerpo, como Mina. Estas, ella e Izuku, dejaban un amplio margen de maniobra, una acción correspondida por las figuras misteriosas. Otros parecían mucho menos preocupados por el ocultamiento. Izuku vio a muchos mutantes deambulando con poco miedo, aunque muchos parecían incluso más indigentes que la mayoría de sus compatriotas. Cabezas de gato, extremidades de herramientas eléctricas, pelo de serpiente, branquias y más.
El escarpado variedad lo que se exhibió aquí abajo fue impresionante para Izuku. Mientras deambulaban por un área que parecía algo parecido a un mercado, Mina lo notó mirando a una mujer cuya parte inferior del rostro estaba ocupada por un par de piezas bucales que parecían pertenecer a algún insecto de pesadilla. Ella dijo suavemente: ¿Esos son los afortunados los afortunados? Izuku se hizo eco de manera interrogativa, haciendo todo lo posible por no mirar demasiado fuera de lugar en lo que parecía un mundo completamente diferente al que había vivido en toda su vida. Debajo de su capa, Mina asintió. Sí. Sus mutaciones son lo suficientemente menores como para que al menos puedan vivir abiertamente aquí abajo, explicó. Puede que los que están en la superficie nos vean a todos como iguales, pero están equivocados. Aquí abajo, bueno, cuanto más mutado eres, básicamente, el peor de tu vida. A nadie aquí le importa mucho si tienes piel de aspecto extraño o trozos de metal sobresaliendo de ti o cosas así. Los híbridos animales de cuerpo completo lo tienen peor. Y si lo eres realmente mala suerte, sales como yo. Ya ni siquiera parece humano. La amargura y el dolor en su voz eran tan fuertes que Izuku imaginó que podría haberlos tocado. Su vasto conocimiento sobre las peculiaridades, adquirido en los días oscuros de la infancia, cuando pensaba que aprender sobre ellas le permitiría uno de ellos, perfeccionado hasta convertirse en una habilidad profesional que le permitió analizar y elaborar estrategias más rápido que cualquier otro héroe en Japón, confirmó lo que Mina le había dicho. La idea de que existían jerarquías de peculiaridades mutantes había existido durante años en la superficie, como algo entre la verdad social arraigada y la teoría pseudocientífica. Algunos mutantes no fueron tratados tan mal. Aquellos con peculiaridades que eran simplemente demasiado útiles para ser descartadas, o cuyas peculiaridades de alguna manera atrajeron a la gente hacia ellos debido a algún factor social, principalmente. Este último grupo eran aquellos con peculiaridades de vuelo, o aquellos que de alguna manera se veían geniales, un hecho que era tan triste como innegable. A veces, la vanidad y la obsesión por la apariencia visual que habían impregnado la sociedad aérea eran simplemente demasiado flagrantes como para ignorarlas. El tercer grupo de mutantes que a veces podrían ser tratados de manera diferente a todos los demás, aunque de alguna manera fue peor. Si fueras una mujer con una peculiaridad mutante, especialmente uno animal, bueno. Probablemente alguien en algún lugar se excitó con eso. Casi tan pronto como ese pensamiento oscuro pasó por la mente de Izuku, sus ojos aterrizaron en un edificio cerca de la esquina de dos calles que en realidad eran solo caminos en su mayoría despejados entre tiendas destartaladas. La estructura era más grande y aparentemente mejor construida que la mayoría de las demás, aunque eso no era lo que la distraía tanto. No, esa era la mujer que estaba al frente, vistiendo un atuendo que habría dejado al descubierto casi toda la piel que tenía, si no hubiera tenido un pelaje espeso de color naranja y blanco de la cabeza a los pies, y una cara que de alguna manera aterrizaba directamente entre humano y felino, completa con bigotes largos y orejas puntiagudas en la parte superior de su cabeza. Le guiñó un ojo seductor a Izuku, quien ahora estaba completamente seguro de qué tipo de establecimiento era. Izuku ya había comenzado a mirar hacia otro lado, con la cara roja, cuando Mina se rió entre dientes, agarrándolo por la muñeca y girándolo en la otra dirección mientras pasaban por el edificio. Oh, no, no lo haces, dijo ella, con voz mitad burlona y mitad seria. Vamos no ir allí. Izuku resopló. No tenía pensado hacerlo, respondió. Por supuesto que no, Mina estuvo de acuerdo. Tienes que proteger tu inocencia. Izuku levantó una ceja. ¿Inocencia? Él repitió. ¿Crees que soy inocente? Mina asintió. Sí, respondió ella, el tono travieso de su voz convirtió la última letra en un sonido de estallido. Estoy bastante seguro de que eres una especie de doncella que se abanica cuando la gente habla de sexo. Si no te alejo de ese burdel, ¿quién sabe qué podría pasar? Podrías corromperte. Izuku resopló con desdén. Puede que no fuera el tipo de persona que busca encuentros casuales como muchos de sus antiguos compañeros de clase, pero había pasado la última década muy cerca de Hirou Kirishima. Él definitivamente no era inocente. Primero asumes que soy una especie de playboy, y ahora crees que soy una virgen sonrojada. Él preguntó. ¿Cuál es? Quiero decir, tienes la parte sonrojada, señaló Mina, señalando su rostro. Los ojos de Izuku se abrieron y solo se puso más rojo.
Jaja, muy gracioso, murmuró. Mina simplemente se rió entre dientes cuando doblaron la esquina y el edificio en cuestión desapareció de la vista. En algún lugar de la nuca, Izuku notó que Mina nunca miraba directamente al burdel, e incluso cuando hablaba de ello, había algo enojado en sus ojos que parecía tensar su correa. Se preguntó por qué. Pronto encontraron otra intersección. Esta vez había menos edificios alrededor, aunque eran más grandes y algo mejor hechos. Por supuesto, eso solo significaba que estaban hechos de piedra con techos y ventanas prácticamente intactos, en lugar de surtidos desordenados de madera, metal y plástico. Haciendo un gesto para que Izuku lo siguiera, Mina se deslizó hacia un espacio estrecho entre dos tiendas justo enfrente del más grande de estos edificios, que tenía un cartel sorprendentemente artístico que declaraba que era el mejor bar de las profundidades. De alguna manera, Izuku dudaba de esa publicidad. Tan pronto como se escondió en el callejón junto a Mina, Izuku preguntó: «¿Entonces, está tu viejo amigo ahí?» «Tal vez», respondió Mina. «Aún no estoy seguro. Pero si está en algún lugar de esta parte de la caverna, está aquí». Izuku levantó una ceja. «¿Cómo sabes eso?», él preguntó. Mina giró la cabeza lejos de donde había estado mirando el frente del bar para mirarlo fijamente. «Sé estas cosas, idiota», respondió ella. Cuando Izuku siguió mirándola expectante, suspiró y explicó: «Ese bar es la sede local de los Klaus, una de las pandillas más poderosas de esta parte del EPS. Una de las más desagradables también. Básicamente toda esta caverna es su territorio. Si le han hecho algo malo a alguien recientemente, y conociendo a los Klaus, sin duda lo han hecho, entonces él estará aquí pronto». «Diablos, puede que ya esté aquí». Izuku asintió para sí mismo y archivó esa información para más tarde. «Entonces, ¿es una vigilancia?», él dijo. «Llámalo como quieras», respondió Mina, agitando la mano con desdén. «Personalmente prefiero sentarse y disfrutar del espectáculo». Durante unos minutos esperaron en silencio, ocultos a la vista dentro del callejón. A medida que pasaba el tiempo, Izuku se preguntaba si Mina realmente tenía razón. Al menos, hasta que hubo un grito desde dentro del bar. Al instante, Mina e Izuku volvieron a ponerse de pie. Izuku pensó y preguntó en voz baja: «Entonces, ¿cómo es el chico que estamos buscando?». Aunque Izuku no podía ver su cara, sí podía oír la sonrisa en los labios de Mina mientras respondía: «Tu peor pesadilla». Luego, algo en el edificio frente a ellos se movió. De repente, Izuku escuchó más gritos y vio formas chocando a través de las ventanas de vidrio nublado, como marionetas de sombras en la pared. Sonidos inconfundibles de lucha atravesaron los muros de piedra. A su alrededor, cada persona que Izuku podía ver se dispersó instantáneamente, desapareciendo tan rápidamente. Él sabía era un instinto de supervivencia, nacido de años de esquivar guerras de pandillas y batallas en las cavernas sin ley. En segundos, toda la calle se convirtió en un pueblo fantasma, salvo Izuku y Mina. Izuku sintió la mano de Mina sobre su pecho y se dio cuenta de que había comenzado a salir del callejón sin siquiera darse cuenta. Mientras él giraba la cabeza interrogadamente hacia la mujer encapuchada, ella meneó la cabeza en silencio. «Héroes», ella se burló. «Por favor, no necesita tu ayuda. ¿Estás seguro de que está bien?». Izuku preguntó preocupado, con la mente acelerada por cálculos basados en el volumen de la pelea, el tamaño del edificio y la cantidad de figuras que podía ver moviéndose detrás de las ventanas. «Está atrapado allí con, al menos 10 gánsteres». Mina resopló suavemente mientras la lucha se hacía más intensa. Dentro del edificio bajo de piedra se oía el sonido de la madera rompiéndose y gritos de dolor y miedo. Sonó en algún lugar entre una pelea en un bar y el derribo de un villano, y se necesitó cada fibra del cuerpo de Izuku para evitar que se lanzara a la pelea. Se escuchó un grito particularmente fuerte y luego un hombre fue arrojado a través del techo, el fino metal que se desgarraba alrededor de su cuerpo mientras aterrizaba con un ruido sordo en la roca exterior. No se levantó y sus suaves gemidos eran audibles incluso desde donde estaban Izuku y Mina. La sonrisa de Mina era brutal y un poco salvaje mientras le decía: «Por favor, no está atrapado ahí con ellos». Los gritos de ira ya habían disminuido en gran medida y habían sido reemplazados por gritos de terror. Mientras Izuku observaba, 2 hombres irrumpieron por la puerta principal del edificio, con los ojos muy abiertos por el miedo, corriendo lo más rápido que pudieron. No fue lo suficientemente rápido.
Dos extremidades extrañas y de formas extrañas salieron disparadas desde el interior del edificio, envolviendo a los hombres como si fueran goma antes de golpearlos, 1, 2, 3 veces. Tan pronto como dejaron de moverse, fueron arrojados sin contemplaciones al suelo, incapaces de moverse. Por fin Mina terminó, ellos son atrapados allí con él. Tan pronto como terminó de hablar, la puerta se abrió una vez más, revelando al hombre detrás de la violencia. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par cuando la luz roja que salía del edificio lo delineó. En una mano, llevaba sin esfuerzo a un hombre adulto por el cuello. Su mano izquierda estaba envuelta de forma protectora alrededor de dos niños pequeños, hermanos por su aspecto, que se aferraban el uno al otro y temblaban. Pero sus otros brazos estaban extendidos libremente, porque lo había hecho 6, 3 a cada lado. Podría haber habido más. Izuku vio los extremos de esos brazos moverse y burbujear, como si reabsorbieran apéndices anteriores. El hombre lo era inmenso, más alto que Izuku e incluso más ancho, lo cual decía algo. Apareciendo de la oscuridad, retroiluminado por la puerta, era una figura imponente, incluso con una sencilla camisa musculosa y pantalones cargo. Pero no fue por eso que su mera presencia hizo que el corazón de Izuku saltara algunos latidos frenéticos. No, eso fue por culpa suya. Rostro. La boca del hombre era inmensa, gash en la mitad inferior de su cara. Se extendía increíblemente ancho, con labios abultados que aparecían en las esquinas como si estuviera sonriendo malvadamente. Mientras dejaba escapar un suspiro, jadeando por el esfuerzo, Izuku vislumbró dientes dentados y platos rechinando, como una mezcla sobrenatural de hombre y criatura marina. Claramente, este hombre era un mutante de la más alta clase. Era menos descaradamente alienígena que Mina, tal vez, pero no había forma de ocultar lo que era. Su inmensa altura y volumen, sus brazos multiplicados y extendidos que lo convirtieron en un ejército de un solo hombre y su rostro aterrador. Por un momento, Izuku entendió por qué aquellos en los albores de la era sobrehumana habían temido tanto las peculiaridades de las mutaciones. Habían sido hombres como esto que temían. Incluso estando parado en medio de una calle vacía, este hombre irradiado por él, su cabeza se mantuvo en alto y su cuerpo se relajó de una manera que casi ningún residente de las profundidades jamás lo hizo. Por supuesto que estaría relajado. No tenía nada que temer, no aquí abajo, en su mundo. Los ojos del hombre se posaron en Mina e Izuku, que habían salido a la calle, y su boca se tensó formando una peligrosa mueca. Solo tenía un corte superficial en la mejilla después de enfrentarse a 10 hombres él solo. Y mientras Izuku observaba, ese corte se selló, sin dejar ni siquiera una cicatriz. ¿Regeneración? Izuku pensó preocupado. ¿El infierno es su peculiaridad? ¿Quiénes diablos son ustedes? El hombre inmenso gritó, con los ojos duros y mortales. Izuku abrió la boca, pero lo pensó mejor. Se mantuvo firme, evaluando al colosal mutante, preguntándose si las cosas estaban a punto de ponerse feas. Pero luego, Mina simplemente se quitó la máscara. Al instante, el rostro del hombre palideció y su monstruosa mandíbula quedó abierta mientras miraba fijamente el rostro de Mina. Parecía triste, sin rastro de la ira, la amargura o incluso la cautela que llevaba tan a menudo. Sus ojos nadaban con luz débil. Mina. Jadeó, con la incredulidad clara en su voz. Eso es you. Hola, Mezou, dijo Mina en voz baja. Mucho tiempo sin verte, ¿eh? Una vez que se recuperó de su aparente shock, el hombre, Mezou, simplemente sostuvo su mirada, la expresión de su rostro completamente ilegible. Había allí esperanza, conmoción y alegría. Sin embargo, todo se mantuvo bajo control, atenuado por una cautela férrea. Supongo que así ha sido, dijo lentamente. ¿Qué, 5 años ya? 6. Mina asintió, con el rostro casi arrepentido. Lo sé, admitió. Nunca tuve la intención de mantenerme alejado tanto tiempo. Creo, Mezou levantó una de sus manos extra, deteniendo a Mina en seco. Sus ojos todavía eran acerados, aunque parecían preocupados, como si aún no estuviera muy seguro de cómo reaccionar ante la presencia de Mina. Mira, es genial verte y todo, le dijo, pero tengo que preguntarle. ¿Por qué estás aquí? El rostro de Mina no cambió, sin importar el hecho de que pudo oler el ozono comienza a irradiarse desde Izuku, como si se estuviera preparando para una pelea.
Agarrando fuerte la muñeca de Izuku como advertencia, Mina dijo: es importante, Mezou. ¿Tienes tiempo para hablar? Mezou no respondió ni por un momento. Miró a los niños temblorosos que estaban a su lado, luego al hombre inconsciente que tenía agarrado, luego volvió a mirar a la mujer encapuchada frente a él, que estaba absurdamente frente al hombre de cabello verde y complexión poderosa que parecía listo para luchar contra él. ¿Quién es el mencionado anteriormente?, preguntó Mezou, levantando otro de sus muchos brazos para señalar directamente el rostro de Izuku. Los ojos de Izuku se abrieron. Balbuceó: espera, ¿cómo lo sabes? Mina y Mezou le lanzaron exactamente la misma mirada poco impresionada. No es difícil decirlo, amigo, le dijo Mezou secamente. Pareces un pez fuera del agua. Mina emitió un sonido de acuerdo, dejando a Izuku suspirando derrotada mientras regresaba a Mezou. No vas a creer esto, dijo Mina con un toque de humor, pero él es el héroe número 1. Le salvé la vida y ahora no puedo deshacerme de él. Es como un cachorro grande y triste. Mezou la miró fijamente con una expresión inescrutable por su rostro inhumano. Podría haber sido incrédulo o incrédulo. Izuku ciertamente no lo habría culpado. ¿Hablas en serio?, preguntó Mezou. Mina asintió. Mira, sabes que no te mentiría, no sobre esto, le dijo. Mezou pareció aceptarlo, aunque de mala gana. Poco a poco, cambió su mirada hacia Izuku. Ojos apareció en la parte inferior de sus brazos, reemplazando sus manos. Izuku solo pudo mirar con sorpresa cómo esos brazos se multiplicaban hacia afuera formando largos tentáculos, acercando aún más los ojos para examinarlo. Se encontró de pie, más erguido, con hormigueos corriendo por su columna bajo esa mirada de múltiples ojos. Por fin, la expresión de Mezou cambió y volvió a mirar a Mina. Me estás cagando, dijo. ¿Esto es Atlas? Pensé que sería, no sé, más aterrador. Izuku levantó una ceja mientras la cabeza de Mina giraba hacia él. Su expresión estaba entre una mueca de dolor y una sonrisa burlona. No vale la pena intentar responder a eso, ¿verdad?, dijo Izuku con voz sufrida. Mina asintió. Volviendo a centrarse en Mezou, Izuku suspiró y asintió. Todavía no sabía si esto iba a terminar mal, tal vez debería intentar mantener a Mina fuera de esto. Sí, soy Atlas, confirmó, con voz firme y uniforme. Necesito tu ayuda. El intento de Izuku de evitar que Mina resultara herida fracasó cuando Mezou resopló, cruzando sus dos brazos inferiores sobre su enorme pecho. Si es solo él, ya sabes cuál será mi respuesta, dijo, hablando con Mina. Ni siquiera le dedicó una segunda mirada a Izuku. Mina negó con la cabeza y lanzó una breve mirada molesta a Izuku para hacerle saber que lo había hecho. No agradezco su aportación. Nosotros necesito tu ayuda, Mezou, ella corrigió. Estoy ayudando con esto. Los brazos de Mezou permanecieron cruzados. De repente, sus ojos brillaron peligrosamente. No sabía que habías empezado a ayudar, Eroi, dijo uniformemente. De repente el aire se llenó de amenaza. Instintivamente, Izuku sabía que esto era todo. Si Mina no podía responderle, Mezou volvió a atacarlos. Un rayo amenazó con cobrar vida a su alrededor. Izuku necesitó toda la fuerza de voluntad para reprimirlo. Los ojos de Mina eran tan mortales como los de Mezou cuando se encontró con su mirada. Créeme, Mezou, lo soy. No delatar, o volverse contra cualquiera, o hacer cualquier cosa así, dijo, lenta y enérgicamente. Lo estoy ayudando porque lo que está tratando de hacer ayuda a nosotros, demasiado. Preguntó Mezou. ¿Y cómo exactamente se deja Atlas? Corre por aquí abajo, ayuda Us. Mina respiró profundamente. Ella no quería decir sus sospechas, no delante de Izuku. Ella simplemente le había dicho que él no tenía derecho a saber sobre su pasado, y ella significaba It. Pero no se trataba de él. Se trataba de conseguir que Mezou los ayudara con su única oportunidad de descubrir realmente lo que había sucedido, y si la voz que susurraba oscuros miedos en su mente era correcta, su única oportunidad de vengarse. Creemos que sabemos lo que le pasó, Mezou, dijo Mina en voz baja. La cara de Mezou apenas cambió, pero Mina lo conocía demasiado bien como para enamorarse de la cara de póker. Ella vio el leve ensanchamiento de sus ojos, la forma en que sus labios inhumanos se contraían peligrosamente. Mezou se acercó más y cubrió el ancho de la calle vacía en solo unos pasos. Se inclinó cerca de Mina e Izuku, recordándole a Izuku cómo alto él era.
Mezou debía medir más de 2 metros de alto. Se elevaba incluso sobre Izuku, quien se había acostumbrado a estar entre las personas más altas de cualquier habitación en la que hubiera estado. La combinación de su crecimiento acelerado y la influencia de One for All habían contribuido a ello. Mina, será mejor que no te lo inventes, dijo Mezou, hablando con una voz que de alguna manera mezclaba advertencia y amenaza y griega. Suplicando. Si estás hablando sobre él, por favor dime que no estás mintiendo. La voz de Mina era agudo mientras ella respondía, lo haría nunca. Mentira, no sobre esto. Nunca. Mezou se estiró hasta su altura máxima y dejó escapar una respiración profunda. Parecía que por fin había tomado una decisión. De repente, Mezou se inclinó y les susurró algo a los niños que estaban a su lado. Asintieron lentamente ante todo lo que les decía. Salieron corriendo, presumiblemente rumbo a casa. Luego, Mezou dejó caer sin contemplaciones al gánster en sus garras, que había comenzado a ponerse morado por falta de oxígeno. Se desplomó en el suelo como si fuera basura. Luego, Mezou miró a Mina e Izuku con una expresión de interés cauteloso, mezclada con el dolor de viejas heridas punzantes. Él les dijo, venid conmigo. Vamos a hablar notas. Pensaron que iba a escribir un fic sobre personas con peculiaridades que hacen que otros les teman y no incluir a mi hijo Shoji. La próxima vez, Mina e Izuku tendrán que convencerse un poco.